recuerdo aquella navegación del verano. Un crucero atípico entre Ushuaia y el mítico Cabo de Hornos. Una travesía en solitario por el antiguo país de los indios yámanas o yaganes. Un escenario de sombría belleza, navegando entre descomunales glaciares que me hicieron pensar que estaba en un lugar de la Tierra donde los relojes y los calendarios repentinamente habían vuelto para atrás, muy atrás en el tiempo, en cantidades medidas en milenios. Todavía recuerdo mi perplejidad al pisar finalmente ese peñasco solitario y final de América. El estupor por haber logrado desembarcar en el lugar más temido por los navegantes de todos los tiempos. Estoy consciente de que logré concretar una aventura, por lo menos eso fue para mí, con la que sueñan muchos marinos curtidos por años de sal en sus rostros. Pero también sé que fue una aventura del conocimiento, porque reproduje el camino que hicieron Charles Darwin y el capitán Robert Fitzroy para relevar esa accidentada geografía hace casi 2 siglos. Un viaje alrededor del mundo que causó una revolución del pensamiento y que puso a los 2 hombres a luchar como titanes defendiendo cada uno a su manera las atrevidas teorías de un lado de la ciencia y del otro las inapelables creencias religiosas. No olvidaré el verano en el Cabo de Hornos, porque aunque fue un viaje placentero y en un confortable y moderno crucero, no faltaron los momentos de navegación rígida, de navegación dura, bajo cielos fantasmagóricos, y tampoco el estremecimiento de saber que en el más remoto rincón de la tierra sentí el enorme peso de la historia, como si la abrumadora soledad me hubiera puesto como atento testigo de todo lo que ha pasado en esas latitudes australes. Apenas llegué a Ushuaia, llevé mi camioneta por la costanera que da a la bahía y vi, en lo más alto del faldeo, el hotel, parado como una fortaleza. Y lo era, de verdad. El Hotel Arakur resultó ser un lugar de privilegio, de comodidad y de silencio, como para preparar mi viaje hasta el último confín de la tierra. Me puse a tomar notas frente a los ventanales inundados por la luz. Tenía por delante el desafío de contar un viaje que tenía varios atractivos. Las peripecias de la propia navegación, que podía ser dura por el clima cambiante y traicionero. El fenomenal peso de la historia, como dije, que se respiraba en ese escenario. Y descubrir, además, cómo fue que de los antiguos habitantes de esas tierras australes no queda prácticamente nadie. Por suerte,
Mi viaje ya había empezado en Buenos Aires y mis charlas con Gerardo Bartolomé, un profundo conocedor de estos temas, lograron encender mi imaginación y la ansiedad por iniciar la aventura cuanto antes. Sin duda, la zona es mágica. Cuando uno la compara con los primeros navegantes, se encuentra que el lugar está igual, está exactamente igual. Lo único que falta son los indios, que todos los navegantes del siglo XIX los mencionan, y uno cuando va, obviamente no quedó nada absolutamente de los indios, o sea que, más allá de que haya algunos descendientes, pero digamos que no queda nada de las vistas que uno podía tener, de que mencionan ellos de ir por los canales y que los seguían las canoas, o de los fuegos que salían de los cerros cuando pasaban los barcos. Todo eso no está. Pero lo que es la naturaleza, los glaciares, las montañas, los bosques, todo eso cuando uno va lo encuentra exactamente igual que como estaba hace 200 años y que como probablemente estaba hace 6.000 años también. Fui al bosque que parecía proteger a mi hotel, hasta llegar hasta una roca pelada que era la altura máxima de ese sitio. Desde allí la panorámica era sencillamente deslumbrante. Como un centinela, el monte Olivia, joven y piramidal, dominaba la comarca. Llevaba unos prismáticos conmigo y acerqué más el paisaje a mis ojos. Enfrente, más allá de la bahía y pasando el canal, estaba la gigantesca isla Navarino, territorio chileno. Y después de ella, uno tenía que adivinar lo que había. Y es que allí la tierra se deshacía en canales, fiordos, islas, hasta llegar al último pedazo de roca, el mítico Cabo de Hornos. ¿Qué navegante no sueña con él? ¿Qué navegante no le teme? ¿Qué navegante no sabe la poderosa historia que rodea a esa roca batida por los vientos encontrados de los océanos Atlántico y Pacífico? Bueno, el lugar tiene una importancia geográfica y por eso la importancia histórica muy importante, porque es prácticamente el único paso que hay entre el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, al no existir todavía el Canal de Panamá, todos los barcos tenían que pasar por ahí, y como es una zona de navegación muy complicada, está llena de naufragios. O sea, era una zona obligada y además muy peligrosa, con lo cual hay centenas de naufragios. Se habla de alrededor de 10.000 muertos en todos esos naufragios, y además pasaron muy grandes navegantes y exploradores del siglo XVIII, como el capitán Cook, por ejemplo, y del siglo XIX, como Darwin, Fitzroy y varios otros, ¿no? Allí abajo estaba mi barco para llevar a cabo mi sueño de llegar al fin del mundo. Como un moderno explorador sin más propósito que viajar para contar una historia. Con un cielo encapotado que empezó a descargar lloviznas, caminé el último tramo del muelle y subí la escalera del Vía Australis. Mi casa flotante, un hermoso crucero de 80 metros de eslora, botado en 2005, donde saludé a la anfitriona que me dio la bienvenida, me instalé a bordo y frente a ese tiempo de perros que había, recordé las palabras de Gerardo sobre el hechizo que produce el cabo. Él 8 veces navegó hacia ese destino, aunque pudo desembarcar solo en 5 ocasiones. Yo diría que es un lugar de sombría belleza. Claro, sin duda, porque es un lugar que cuando uno va y lo agarra la lluvia, el viento. Curiosamente eso tiene su encanto eso también. Eso es lo atractivo, sí. Un día sin viento y con sol, muy lindo para las fotos, pero no es el verdadero Cabo de Hornos. Sí. El Cabo de Hornos, donde tantos barcos naufragaron, el Cabo de Hornos que uno va y espera ver y espera que no le pase nada, es no. Hoy con un barco a motor eso no pasa, pero un barco a vela era otra cosa. Lo que uno espera ver es la naturaleza desatada en ese lugar. Sí. Eso es lo que uno llama. Si no, es una isla más, pero no es una
una isla más porque justamente es la punta del continente y es la proa hacia la Antártida y recibe todo ese temporal. La primera parte de mi viaje hacia el Cabo de Hornos fue una aproximación a lo que sería nuestra navegación durante los siguientes 3 días. El Vía Australis, navegando en solitario por estrechos canales, entre montañas cubiertas de bosques. Los pasajeros seguían con cierta religiosidad esta novedosa experiencia. Definitivamente para todos nosotros no se trataba de un crucero de puro placer, nada que ver. Aquí veíamos cascadas bajando desde las cumbres nevadas porque el verano derretía el hielo. De repente apareció ante nosotros el glaciar Garibaldi frente a la proa. Encerrado entre montañas, se lo veía rodeado de una atmósfera fantasmagórica. El mar estaba calmo y sembrado de pequeños bloques de hielo que desprendía del frente. Yo decidí bajar a tierra como para estirar las piernas en un bote semirrígido, sabiamente guiado por los marinos del barco que nos llevó hasta la costa. Sin embargo, lo que era una simple caminata se transformó en una trepada fatigosa y luchando por no resbalar en una selva espesa y oscura. Todo lo que vemos es parte del Parque Nacional Alberto de Agostini, que fue un cura salesiano que exploró estas regiones y que llegó a convivir con los últimos indios yámanas. Yo me enteré y me alimenté de este y otros datos y reflexiones valiosas con Marcelo, guía del Vía Australis. Viendo esto que tenemos acá, que es fabuloso, uno piensa que está en un territorio antiguo, como si estuviera retrocediendo en el tiempo, ¿no? Un poquito, sí, la verdad es que en este lugar somos privilegiados de poder estar acá, no tenemos ninguna presencia humana excepto la nuestra en este momento y por supuesto que ver un glaciar es como viajar un poco en el tiempo, es viajar un poco a la era glaciar, a pesar de que hoy los glaciares quizás no sean tan grandes como lo fueron antiguamente, siguen siendo de todas maneras muy impresionantes. Hubo digamos, aborígenes acá viviendo, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros ahora en este momento estamos en territorio yámana. Los yámanas eran un grupo canoero que habitaban desde esta latitud, más o menos el borde norte, a la orilla norte del canal Beagle, hasta el Cabo de Hornos, y que se desplazaban siempre pegados a las costas buscando el refugio de los vientos. Y lo que más llama la atención es que navegaban completamente desnudos en esta zona. Pero ahora, en los alrededores del glaciar Garibaldi, solo estábamos nosotros. Los turistas en la cubierta, mirando como impávidos esa presencia blanca y milenaria. El borde del glaciar estaba oscurecido por una línea de tierra. Eso se llama morrena y es el resultado de la tremenda presión del hielo que avanzó implacablemente como una topadora, levantando a su paso roca, selva y tierra. Pero eso fue hace mucho tiempo, porque ahora estas lenguas blancas de hielo están en franco retroceso simplemente por el calentamiento global de la Tierra. Yo me fui acostumbrando a esquivar los obstáculos y las raíces mojadas de los árboles. Y finalmente acepté el trabajoso ascenso con alegría. Apareció el arroyo y unas sogas que improvisaron para hacer más seguro y menos esforzado el camino para el asalto final. Hasta que por fin
Llegamos al pie de la cascada Garibaldi. Tenía una caída libre de varias decenas de metros y el agua se veía como la más inmaculada que hay en la tierra. Según me dijeron, todos debíamos seguir la tradición del bautismo austral, de modo que, ¿para qué contrariar leyendas y tradiciones?, me dije, y me sometí a una mojadura importante. El barco, mientras tanto, volvía del frente del glaciar y nosotros íbamos a su encuentro en el bote semirrígido. La cascada había sido una linda experiencia. Siempre me imagino que algún día nos vamos a encontrar unos Yámanas que andaban perdidos, o algunos Selknam más al norte, y van a aparecer así, que sería genial, pero sería increíble poder encontrar eso. Sí. Pero claro, pensar que ahí hubo gente que en algún momento de ese lugar lo pisaron otras personas que ya no están, es también bastante impresionante y difícil de imaginar a veces quizás. Como seguíamos navegando por los canales, fui a ver al capitán, un chileno que lleva unos 7 años llevando con mano sabia el Vía Australis por esas soledades que son un escenario más que respetable para un marino. Él me contó que un capitán tiene que ser habilitado por otro capitán durante algún tiempo antes de tomar definitivamente la responsabilidad del barco. Una de las partes de la profesión de nosotros es navegar en canales. Es una parte interesante para todo marino mercante, o para todo marino en general. Navegar en canales donde realmente uno aplica mucho conocimiento de lo que es corriente, viento, y sobre todo con este clima extremo. Claro. Acá se ve agravado el tema por la rigidez del clima, ¿no? Sí, bastante complejo, siendo que estamos en verano. Ustedes ven vientos que alcanzan los 60 nudos en momentos, hay otras veces que es mucho más. ¿Cuántos kilómetros son 60 nudos? Casi, más o menos 120 kilómetros por hora. Sí. Y a veces es más, ¿no? A veces es mucho más, claro. Sí. Dicen que en el Cabo a veces hay viento de 200 kilómetros por hora. Eso es correcto, es correcto. Y cuando es así, obviamente el desembarco no se puede hacer. Me fui a registrar en mi diario todas las experiencias de mi primer desembarco. Hablar con el capitán y lo difícil de navegar hasta el Cabo de Hornos me había llevado a ocuparme de la historia de los dos más grandes exploradores de estos canales, cada cual lógicamente en su tema. El capitán Robert Fitzroy y el naturalista Charles Darwin. Ambos, a bordo del bergantín Beagle, pasaron 5 años conviviendo e investigando. Fitzroy haciendo mapas, registrando profundidades, anotando peligros, dibujando las costas y refugios naturales frente a las peligrosas tempestades. Y Darwin recolectando bichos, piedras, tratando de entender la psicología y las costumbres de los indios yámanas, que todavía por aquel tiempo eran dueños y señores de estas heladas tierras australes. ¿Y cómo se llevaban Darwin y Fitzroy? Dicen que bien en algunos aspectos, pero dicen que mal en otros, porque uno era un religioso y el otro era un científico. Claro. Entonces sí. Habían ahí un par de roces, parece. Pero bueno, fue Fitzroy precisamente quien lo invitó a él, teniendo apenas 22 años, lo invita a ser parte de la tripulación, principalmente para acompañarlo a él. Ya que en aquella época el capitán no se mezclaba tanto con la tripulación, pero sí necesitaba a alguien que fuera, por decirlo de una forma, de su misma clase, para poder conversar, tener conversaciones que fueran un poquito más elevadas en un nivel cultural. El trabajo de Darwin era meramente de coleccionista, pero él empezó a encontrar a través de yo diría una investigación casi del tipo de Sherlock Holmes. Sus colecciones lo llevaban a pensamientos que iban contrarios a las creencias de la época. Entre la sociedad se creía a pie juntillas la teoría bíblica de la creación, o sea que el mundo tenía una antigüedad de más o menos 6.000 años, todos los animales habían sido creados en esos
esos 6/7 días, digo barra porque el séptimo fue descanso. No se crearon animales nuevos desde esa época, ni desaparecieron animales. Esa es la creencia que tenían desde los gobernantes hasta los esclavos. Solo estaba en duda en un pequeño grupo de científicos, muy pocos. Esa tarde volvimos a los botes. El Vía Australis echó anclas y nos preparamos para navegar hasta otro glaciar, el Pía, que seguramente el cura de Agostini había bautizado Pío con la intención de homenajear al Papa de aquella época, pero por alguna razón derivó en Pía y así quedó. Yo no podía dejar de pensar en cómo Darwin, mirando lo que yo estaba mirando, había encontrado la inspiración como para cambiar la historia. Aquí pudimos caminar frente a ese glaciar junto a Marcelo, el jefe de la expedición, que miraba con suma atención los desprendimientos de hielo. Y en este mismo momento, ahí está, pequeños... Está desprendiendo un poquito. Es probable que ese pedacito caiga. No me gusta prometer cosas, pero bueno, claro, por ahí... Con gran estrépito. Algo hace. Entonces es una verdad mentira. Ahí va. Vos los habías prometido, ¿eh? Ahí está. Era sobrecogedor estar en ese lugar. Era como tener el palco de honor en el mejor teatro de la naturaleza. Este glaciar, como todos los demás que se derraman sobre los fiordos o directamente sobre el canal de Beagle, nacen en las alturas de un cordón montañoso que no por nada se llama Cordillera Darwin. Según los relatos, los glaciares, esos glaciares fantásticos que bajan sobre el canal de Beagle eran más grandes que ahora, ¿no? De hecho, ellos desembarcan en uno que hoy lo conocemos como el glaciar Italia, y desembarcan, estaban yendo en botes, el Beagle había quedado anclado casi 100 kilómetros de distancia, desembarcan en ese lugar y hay un gran rompimiento al estilo de los que vemos en el glaciar Perito Moreno, y se hizo una ola y se llevaba los botes, con lo cual si eso hubiera pasado hubieran quedado a la buena de Dios 20 inglesitos a la buena de Dios en una isla, y Darwin se mete en el agua que está bastante fría, y logra agarrar la soga de uno de los botes, y bueno, con eso recuperan los botes. Fitzroy, que siempre nombraba a todos los lugares con gente de la tripulación, dice: un acto heroico muy importante, voy a nombrar a la montaña más alta de Tierra del Fuego con tu nombre. Al atardecer, el Vía Australis navegó plácidamente por el canal de Beagle y todos pudimos observar un maravilloso espectáculo natural. Es la sucesión de glaciares que fueron bautizados con nombres de estados europeos como homenaje a los exploradores y navegantes de todos esos países que contribuyeron a desentrañar los misterios del mundo más escondido. Por eso uno los ve y uno se llama España, el otro Alemania, otro Italia, otro Francia y el último Holanda. Recuerdo entonces, mirando ese espectáculo, lo que escribió Darwin en su diario de viaje de 1834. Llegamos al punto en que el canal de Beagle se divide en dos brazos y entramos en el brazo norte. El paisaje aquí aumenta en grandiosidad. En muchas partes se extienden magníficos glaciares. Apenas es posible imaginar algo más bello que el azul de esos glaciares, sobre todo por el contraste con la blancura mate de la nieve que corona sus cimas.
Será una navegación tranquila, claro, antes de cambiar de rumbo hacia el sur y allí sí, encarar el asalto final hacia el temido Cabo de Hornos. Cada vez que bajamos del crucero para navegar en los Zodiac, comprendemos por qué esta parte austral del planeta ha provocado inquietud en los navegantes. Vamos saltando literalmente entre las olas. El frío cala los huesos. La mojadura es inevitable. El canal se oscurece por la cerrazón. Por allí se dejan ver lenguas de antiguos glaciares. El paso es estrecho, la navegación es delicada y el barco que no se detiene se ve empequeñecido frente a un escenario tan dramáticamente hostil para el ser humano. Y sin embargo, aquí vivieron los yámanas o yaganes, y si no se hubieran extinguido, hoy los estaríamos viendo navegar en sus canoas, seguramente al lado nuestro. Darwin y Fitzroy sí los vieron. De hecho, el capitán de la Beagle había llevado a Londres a 4 indios jóvenes para educarlos durante el primero de sus viajes a Tierra del Fuego. Y efectivamente, en el viaje, el segundo, en el que lo acompañó Darwin, también regresaban a su tierra aquellos indios. Al principio, los fueguinos no llamaron la atención del naturalista, porque después de 2 años, ellos vestían como ingleses, habían aprendido modales y hablaban perfectamente el inglés. Otra cosa es cuando Darwin vio a los nativos, pero en su hábitat natural. Darwin había conocido a los 3 indiecitos a bordo del Beagle, que estaban europeizados. Sí. Y cuando llega y ve todos los compañeros de ellos, Sí. que prácticamente a él le parecían como si fueran animales, Darwin escribe unos años después una frase que dice: los yaganas eran el eslabón que me faltaba entre el hombre salvaje y el hombre educado. Como que él los ve, que ellos debían haber sido muy parecidos a cómo fue el primer hombre. Así que los yaganas le hacen un poco también el pensar que el hombre era un animal más. Era un animal más y que la educación lo fue sacando y nosotros hoy nos vemos distintos. Pasaron 18 meses en Inglaterra, donde conocieron a la reina, fueron educados a la manera tradicional inglesa, les enseñaron a hablar inglés, les enseñaron a comer con tenedores, etc. Bueno, Sí. y les enseñaron, por supuesto, la religión anglicana en este caso, y volvieron acá convertidos prácticamente en ingleses, como dices tú. Pero ocurrió un hecho interesante, que una vez que pusieron un pie acá en su tierra nuevamente, sacaron la ropa y quedaron de nuevo como yámanas. La proa del Vía Australis se abre paso por un estrecho canal. Mi viaje avanza entre historias de Darwin y Fitzroy y el sueño de llegar al Cabo de Hornos, punto extremo de la Tierra. Le pregunto al capitán Navarro si navegar hasta allí es tan complicado como yo he leído en los libros. Bueno, sí, es complicada. Es complicada más que nada por el clima. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, este barco, todo barco tiene limitaciones. ¿Sí? Este barco fue construido para navegar en aguas protegidas. Ah, sí, digamos, entre canales, entre montañas. Si no tiene una limitación, por ejemplo, no podemos navegar más allá de 12 millas de la costa. Claro. ¿Sí? Sí, sí, Tenemos un calado bajo de 3,5 metros máximo. claro. Entonces, comprender que una ola de 5 metros, 6 metros puede ser complicada para un calado de ese tipo.
El cabo fue descubierto en 1616 por el capitán holandés Wilhelm Schouten. Y no porque él lo hubiera querido, seguramente fue porque los vientos huracanados lo empujaron hasta allí, en tiempos en los que se pensaba que había dragones por estas latitudes o cosas peores, cuando navegar aquí era jugarse la vida a cara o cruz. Verdaderas hazañas, no me cabe otra palabra. Eran hazañas antiguas, navegaciones que ahora hacemos en un día, ellos las hacían en un mes también. Claro. Las condiciones eran diferentes. Nosotros actualmente tenemos muchas ayudas a la navegación electrónica que facilitan increíblemente la navegación. Ellos lo hicieron en un tiempo en que no habían tantos elementos a mano. No había propulsión salvo el viento, ¿no? Exactamente, el viento, las corrientes. Durante la noche, imagínense, los fiordos son oscuros en la noche. Claro. No se ve nada. Cabo de Hornos tiene unos vientos bastante feroces. Sí. Nos han dado registro los amigos que viven allá, los amigos de la Armada chilena, que viven allá de hasta 300 kilómetros por hora de viento, que es una cosa realmente impresionante y difícil de pensar. Más que un huracán. Más que un huracán, sí. Y aquí podemos tener en algunos sectores, aquí mismo dentro de los fiordos, 120 kilómetros por ahí. Por suerte, atravesamos todos los obstáculos sin sobresaltos y finalmente el Cabo de Hornos apareció ante mis ojos. El sueño de los viajeros, el temor de los navegantes, ahí estaba, como una roca amenazante en medio de la soledad más absoluta. Imprevistamente, el cielo se abrió y hasta los rayos del sol se colaron para la bienvenida. El capitán ordenó un rápido desembarco. No más de 1 hora, dijo, porque se estaba formando una fuerte tormenta que venía desde el sur. Mientras nos acercábamos a la costa, celebré íntimamente el momentáneo permiso que nos concedía el cabo para bajar y pisarlo. Y recordé cada uno de los comentarios previos. El Cabo de Hornos es un lugar mítico, especial, único, mágico, maravilloso, donde la naturaleza nos muestra realmente lo fuerte que es, ¿eh? Principalmente con el viento. ¿Los pasajeros? Sí. Lo disfrutan mucho. Esperan con ansia llegar al Cabo de Hornos. Y es increíble de lo que hemos visto acá, que por ejemplo, cuando el Cabo de Hornos está muy bueno, y puede ser una taza de leche, porque hay días que son así, el pasajero no brilla tanto o no lo disfruta tanto como cuando hay un poco de viento. Ah, claro. Debe ser lo que esperan, la mística que tiene el Cabo de Hornos, el mal clima. Claro, como que tiene cierta hostilidad. Claro, eso es lo que buscan mucho. Una vez en la costa, amarramos en una caleta protegida que nos permitió bajar de los Zodiac y subir los 160 escalones que nos llevaron hasta la cresta de esta roca famosa. Por suerte, la escalera ayuda, aunque el frío, potenciado por las rachas y bajo una constante llovizna que a veces se convierte en eso que llaman garrotillo, que es un granizo finito, molesto y que hace verdaderamente sufrida a la expedición. Pero, bueno, no es lo que buscamos, ¿acaso? Aquí estamos. Pesadilla de los marinos, sueño de todo navegante, ambición de todo aventurero. Esta es la Finisterre, el final de la Tierra, el fin de un concepto. Una larga pasarela me lleva hasta el punto más alto
en lo que es una geografía mínima y escarpada. Y allí está, visible desde lejos y en lo alto de una colina, la estructura de acero de 7 metros que forma la silueta del albatros, el único pájaro que se le atreve a las furias del cabo. Pero la guía nos impide llegar hasta él. ¿Por qué? Ocurre que un viento de 250 kilómetros por hora le arrancó una de las partes y llegar entonces para tomar la foto acostumbrada puede resultar peligroso. Por eso voy a mostrar cómo es el monumento en realidad para que se pueda observar la silueta del pájaro. Y hay allí cerca una placa con un poema que dice: soy el albatros que te espera en el final del mundo. Soy el alma olvidada de los marinos muertos que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares de la tierra. Pero ellos no murieron en las furiosas olas. Hoy vuelan en mis alas hacia la eternidad, en la última grieta de los vientos antárticos. Y es que, según dicen, 10.000 hombres murieron tratando de cruzar esta roca que divide los océanos Atlántico y Pacífico. Una pequeña flor blanca, aquí, que resiste el peor clima del planeta, supera al mejor jardín de rosas. Y este cielo de tormenta que deja filtrar de a ratos el sol. Y el faro, estoico, sólido, austero, que parece decir: yo estoy aquí para salvar vidas con mi luz. Por eso camino y miro y tengo la sensación de haber sido bendecido con un privilegio. Fitzroy, una sola vez, pudo desembarcar aquí, y eso que anduvo en los alrededores durante 5 años. Y por eso hay una placa que lo recuerda. Pero nuestro otro compañero imaginario de viaje, Charles Darwin, nunca pudo hacerlo, por el clima bravo, por sus violentas tempestades. Al irme, celebré mi suerte. Bajando las escaleras, pude saludar al alcalde de Mar, o sea, al único habitante del islote más famoso del mundo, al que prende y apaga la luz del faro, quien me despidió con un hasta la vuelta. Mario, mucho gusto. Hola, ¿cómo está? Buenos días. El caso es que me fui a la cubierta alta del Vía Australis cuando levantó el ancla y apuró el regreso. Por un momento sentí a mi manera que yo había conquistado a la última roca del mapa, y eso no era poco. Pero miré al sur y sobre el horizonte del mar estaba todo negro por una tempestad que se venía desde la Antártida. Y entonces rogué que el capitán ordenara rumbo norte y a toda máquina, de ser posible. Al dejar atrás el Cabo de Hornos, que es territorio chileno, con su tormenta en ciernes, la navegación se hizo más tranquila y los canales más estrechos, con islas e islotes, con algunos pájaros que volaban rasantes sobre el mar, y la vegetación de las tierras se volvió más abundante. De hecho, había árboles. Nuestro último viaje en Zodiac y nuestro último desembarco fue en Caleta Gulaya, un lugar bien reparado que está localizado en la isla chilena Navarino. Esta es Bahía Gulaya, un lugar en la costa oeste de Isla Navarino,
y donde nosotros nos enfocamos principalmente en la historia de los Yámanas, que eran los habitantes originales de acá, Darwin y Fitzroy. ¿Y qué fue someramente lo que ocurrió aquí? Bueno, acá ocurrieron hechos importantes para la historia de Patagonia, principalmente el desembarco de Fitzroy, el año 1833. En ese viaje venía Charles Darwin a bordo de la Beagle, del barco de Fitzroy, y además en ese viaje él trajo de vuelta a 3 de 4 fueguinos que había llevado a Inglaterra el año 1830. Esos fueguinos que Fitzroy llevó a Londres fueron 4 jóvenes rebautizados con nombres en inglés: York Minster, Boat Memory, Jamie Button y la joven Fuegia Basket. Boat Memory murió víctima de la viruela, pero este era su hogar y el de todos ellos, y el lugar donde seguramente estaban los precarios toldos que le servían de casa, y donde la Armada chilena levantó un edificio de estación de radio que hoy está desactivado y que se ha convertido en un pequeño museo que recuerda a los Yámanas y a Darwin y al capitán Fitzroy y a los pastores anglicanos que pretendieron inculcarles a los indios, a costa de su martirio incluso, la idea de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Notablemente este es un lugar mucho más accesible para la vida que el Cabo de Hornos. Ahora tenemos bosque aquí de coigüe, el bosque subantártico magallánico, bosque de coigüe y de lenga principalmente, que son 2 de las 3 especies que conforman este bosque subantártico magallánico. Y tenemos también, bueno, arbustos y pasto que crece bastante alto a pesar del viento, que bueno, no es tan fuerte como en otros lados. Acá es el epicentro de lo que sería el territorio Yámana, ¿no? Correcto, este es como la capital, si lo queremos poner así en ese tono, la capital del país Yámana, el territorio Yámana, y se encuentra muy cerca de donde se juntan ambos ejes del territorio Yámana. Estoy hablando del canal Beagle, que ellos le llamaban Onashaga, y el canal Murray, que está un poco más al norte de nuestra posición, que ellos le llamaban Yaga Yaga. La canoa que domina el salón principal no tiene las dimensiones reales, obviamente, pero ellos tomaban un gran árbol y lo tallaban con el árbol parado por dentro, o sea, lo ahuecaban con herramientas tan precarias como podrían ser piedras puntudas. Yo camino por todos estos lugares de la caleta Gulaya y creo estar instalado directamente en el pasado. He visto grabados del viaje de Fitzroy de ese tiempo que parecen fotos de hoy. Hasta por ahí mi mente espera ver a la vuelta de la caleta donde asoma el Vía Australis anclado alguna de las canoas con una familia de nativos llegando a la playa de guijarros, piedras y repleta de conchillas, de mejillones que formaban parte de la dieta de los Yámanas. La mujer Yámana de esta familia, ella era la capitana y el hombre iba siempre en la proa, listo para cazar alguna presa que apareciera. Arponear o tratar de sacar algo, lobos, claro, algo del agua. principalmente cazaban con arpón. Pero no solamente lobos marinos, sino que también podían eventualmente atrapar algún ave, por ejemplo, cuando ya estaban en tierra. Se alimentaban también de cormoranes, de gansos, probablemente de los quetros, que son unos patos que no vuelan, que están acá, los quetros no voladores, la especie. También colectaban moluscos aquí en la costa. Aquí colectaban moluscos, las mujeres buceaban. Dice que las mujeres nadaban, no los hombres. Sí, claro. Claro, era un poco una sociedad patriarcal, por decirlo así, y las mujeres tenían la mayor parte de las tareas. Sé que es hora de ir cerrando esta historia. Aquí llegaron Darwin y Fitzroy y desembarcaron a los indios que llevaron a Londres. Aquí el pastor anglicano que vino con ellos, Richard Matthews, que venía también con la idea de catequizar a los nativos, consagró el idilio entre York Minster y Fuegia Basket con una boda que no tiene parangón en la historia. Encima, los novios recibieron un regalo de la reina de Inglaterra. Lo que siguió después es largo, pero como se dijo, una vez en su hábitat,
Todos los nativos olvidaron lo que habían aprendido en Londres y después siguieron su vida, su larga vida en ese lugar y en los canales vecinos. Y la palabra de Dios no pudo entrar en el país de los Yámanas. Varios misioneros fueron asesinados por los indios en otras islas de los canales en los años que siguieron, e incluso hubo una masacre ahí en la caleta Gulaya. Pero los propios indios, a su vez, fueron perseguidos después por los blancos o se extinguieron al contagiarse de sus enfermedades. Todo esto nos lleva a terminar la historia de nuestros compañeros de aventura, el capitán Fitzroy y el naturalista Charles Darwin. Aquí, en este hermoso y remoto lugar del planeta, Darwin empezó a elaborar una teoría basada en la idea de que la Tierra ha sufrido y sigue sufriendo un proceso de transformación permanente, lo que significa que la vida también debe cambiar para subsistir. Y aunque su compañero Fitzroy al principio parecía comprender las audacias del naturalista, la relación se quebró del todo. Fitzroy con el tiempo se volvió alguien que defendía totalmente la teoría creacionista. De hecho, cuando 22 años después del viaje Darwin finalmente escribe y publica su libro sobre la teoría de la evolución, hay una reunión en Oxford, en la Universidad de Oxford, donde se discuten temas científicos, y uno de los temas era la evolución, y uno de los seguidores de Darwin tuvo una gran discusión con el obispo de Oxford, y Fitzroy estaba y participó a favor del obispo de Oxford hablando mal de Darwin. Yo miré acaso por última vez esa caleta de Gulaya, donde buena parte de lo que cuento tuvo lugar, y no puedo dejar de asombrarme. Tantas noticias importantes que ocurrieron en el medio de la nada. Parece increíble. Porque, concluyo, resulta que el atrevido de Darwin pudo haber hecho tambalear al mismísimo Imperio Británico con su teoría, nada menos. Como sea, todo forma parte de las tensiones entre la fe y la ciencia, y ambas conviven y seguirán conviviendo, y el mundo sigue andando. Y yo también. Dejo la tierra chilena y regresamos a Ushuaia, después de vivir una aventura realmente inolvidable.